Muy buenas a todos, ya me conocéis, Jedi Combat Trainer, y hoy vamos a ver esta masterclass gratuita que he creado sobre la preparación física y nutrición en deportes de combate, que espero que os abra un poco los ojos en algunos aspectos y os haga ver pues, la importancia que tiene y cómo debemos tratarlo de manera correcta. Así que nada, antes de comenzar me gustaría deciros que bueno, para cualquier persona, no me quiero enrollar mucho aquí, que le interese el curso completo y demás, que sepáis todo el tipo de contenido que se trata en el curso, que como veis es un contenido súper amplio. Trabajamos absolutamente de todo, desde el trabajo de los objetivos, el trabajo pliométrico, entrenamientos de fuerza, entrenamientos de resistencia, entrenamientos de velocidad, test de rendimiento, test de fuerza, test de resistencia, lo mismo, test de velocidad, planificación deportiva, volúmenes e intensidades, cómo organizar una temporada, un mes, una sesión de entrenamiento, estructuras semanales, ejemplos de planificación anuales, pues bueno, todo ese trabajo que veis aquí, ¿no? Zonas de entrenamiento, cargas externas. Bueno, esto lo podéis parar, ya que no me quiero enrollar mucho aquí, y ver un poco todo lo que conlleva el curso. También, por supuesto, la parte de nutrición, tanto cálculo de calorías, macronutrientes, micronutrientes, preentreno, postentreno, etcétera, ¿vale? Pues bueno, pérdida de grasa y luego ya todo el tema de corte de peso, en el cual ahí ya se habla más en lo que sería el corte de peso exacto, pues todo el tema de pérdida de agua, pérdida de glucógeno, pérdida de sales, etcétera, ¿vale? Así que nada, que sepáis que, bueno, para consultar precios y demás me podéis contactar por Instagram, ¿vale? Ya sabéis mi número de usuario, @jaicomatrainer, y bueno, que sepáis que está el curso de oferta por lanzamiento a un 50%, así que bueno, si cualquier persona está interesada, os animo sin duda a adquirir el curso porque creo que merece muchísimo la pena. Lo que he creado es una auténtica bestia, pues bueno, tenéis cerca de 8 horas de contenido, encima os incluye, además del contenido teórico práctico, os incluye los programas de entrenamiento ya de por sí, ¿vale? En base un poco a la disciplina que queréis elegir para que podáis ver todo ese trabajo de preparación física a nivel teórico que vamos a tratar, pues que lo veáis aplicado a entrenamientos concretos que utilizo con mis deportistas. Luego también tanto el ebook de preparación física, el ebook de nutrición y dietas, donde podéis encontrar dietas concretas, toda la teoría y toda la bibliografía que he utilizado para crear el curso, etcétera, ¿vale? Y luego que sepáis que también, bueno, para la resolución de dudas y demás, una tutoría individual de 30 minutos, acceso a un grupo privado de Telegram donde responderé a preguntas más concretas, etcétera, para gente que adquiera el curso. Y luego también, pues bueno, acceso a vídeos de otros profesionales que ya estoy organizando, que darán alguna masterclass más adelante, ¿vale? Así que nada, antes, una vez visto esto, empezamos ya con lo que sería la masterclass, ¿vale? Bien, lo primero que quiero que sepáis es un concepto que yo considero clave, o sea, absolutamente clave en la preparación física y también la nutrición en los deportes de combate, ¿vale? Sobre todo en la parte de preparación, que es la teoría de la supercompensación. Bien, ¿qué significa esto o cómo podemos entender este concepto, ¿vale? Pues bueno, os he puesto diferentes gráficos en la cuales imaginaros que nosotros partimos del punto 1, ¿vale? Que sería nuestro nivel físico, vamos a decir, ¿no? Imaginaros que nuestro nivel físico es X y ese sería el punto de partida, ¿vale? Os lo marco con la flechita para que lo veáis más sencillo. Entonces, imaginaos que nosotros metemos un entrenamiento fuerte, ¿no? Metemos un entrenamiento fuerte, pues evidentemente cuando terminemos ese entreno vamos a estar peor que al principio antes de entrenar, ¿no? Porque estamos más cansados y porque evidentemente no vamos a poder rendir exactamente igual que justo al inicio de la sesión, ¿no? Es obvio, es algo lógico. Si nos cansábamos, si nos fatigamos entrenando, pues evidentemente esa pérdida de capacidades físicas va a ser notable durante un tiempo, ¿no? Durante las horas que recuperemos y demás. Y a partir de este punto empieza el proceso de recuperación, ¿vale? Mediante la dieta, mediante el descanso, dormir, etcétera, ¿vale? Empezaremos a recuperar nuestro nivel otra vez, ¿vale? Entonces, si hemos entrenado correctamente, si el estímulo ha sido correcto, si ha supuesto un esfuerzo realmente útil para el organismo, ¿vale? Y por tanto ha sido un entrenamiento efectivo y a la vez nos hemos recuperado bien, lo que va a pasar es que en este caso sobrecompensemos, ¿vale? El cual, pues bueno, como podéis ver, hemos entrenado correctamente, durante un tiempo hemos perdido el nivel, pero como hemos balanceado bien esa gestión de cargas entre el entrenamiento y el descanso, lo que va a pasar es que nuestro nivel va a mejorar. Entonces el objetivo de entrenamiento estaría cumplido, ¿no? Que sería esa mejora del potencial de rendimiento, ¿vale? Entonces os voy a poner ahora 3 ejemplos en los cuales podemos ver y vais a poder ver la correcta gestión de cargas, la importancia del descanso y demás, ¿vale? Que al final es clave en los deportes de combate y en cualquier entrenamiento, ¿no? Entonces, imaginaros que, pues bueno, tenemos 3 diferentes tipos de escenarios, ¿vale? El primer escenario sería el escenario más negativo, que bueno, por desgracia hay bastante también en este mundillo, en el cual, pues bueno, sí, el entrenamiento evidentemente es efectivo, supone una carga de entrenamiento
el cual desciende ese nivel de rendimiento, pero la parte del descanso, recuperación y demás, o la parte de gestión de descargas no ha sido positiva, por lo tanto no volvemos a ese estado de recuperación. ¿Por qué? Por la fatiga. Es decir, entrenamos, pero no llegamos a mejorar ni siquiera igual a ese estado anterior, porque al final, pues bueno, no estamos descansando bien, estamos entrenando más de lo normal, los entrenamientos no están siendo bien pautados, el descanso es muy malo, etcétera, la nutrición no es correcta. Por lo tanto, el objetivo o lo que estaría pasando es que a largo plazo eso al final nos va a mermar mucho, cada vez vamos a estar más cansados, nos va a costar más entrenar, etcétera, etcétera. Y como veis, pues es un escenario pésimo en el cual al final pues nuestro nivel de rendimiento va a bajar mucho y seguramente pues eso, derive en un estancamiento, derive en una potencial lesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tendríamos el escenario, en este caso de abajo, ¿vale? Que sería un escenario que sucede mucho en los deportes de combate, en el cual el deportista no pierde el nivel, pero tampoco los entrenamientos son lo suficientemente óptimos como para mejorarlo, ¿vale? Al final esto es un estancamiento claro en el cual, pues bueno, entrenamos medianamente bien, descansamos medianamente bien, pero no, como no sabemos utilizar esa gestión de cargas de manera correcta, al final nos quedamos en el mismo sitio y eso es una pena porque estamos entrenando pues día y tarde o día sí día también y nos quedamos en el mismo lugar. Y luego tenemos el escenario óptimo, que como veis es cuando entrenamos correctamente, la fatiga que aplicamos a los entrenos y son efectivos esos entrenamientos y a la vez recuperamos correctamente. Y evidentemente esto es el escenario base o el escenario óptimo a seguir en el cual, pues bueno, vamos mejorando y a lo largo del tiempo, evidentemente, eso va a suponer una mejora en el rendimiento muy notable, ¿vale? Pasamos ya a otro tema que considero muy importante, que es saber qué tipo de capacidades físicas a nivel de pues, fuerza, potencia, velocidad son más y menos importantes dependiendo del deporte, ¿vale? Entonces tenemos que saber que, pues bueno, en una gráfica de fuerza máxima y velocidad hay también zonas intermedias, ¿vale? Fuerza máxima sería la capacidad, la fuerza bruta, ¿vale? Y la velocidad, pues bueno, la capacidad de aplicar fuerza lo más rápido posible. Entonces, ¿en qué deportes podemos ver más cerca de la fuerza máxima? Pues en deportes, un ejemplo claro, bueno, sería el powerlifting y demás, ¿vale? Donde es pura fuerza, pero a nivel de deportes de combate, pues quizá deportes como la lucha, deportes como el grappling, deportes en definitiva de lucha, ¿no? Donde se emplea mucha fuerza de agarre, donde tenemos que mover pues, el peso del oponente, tenemos que estar aplicando esa fuerza máxima constantemente, ¿vale? Entonces, en el otro lado tendríamos deportes más basados en la velocidad en este caso, ¿vale? Deportes como el boxeo, el muay thai, el karate, etcétera, ¿vale? Que al final, pues bueno, son deportes que viven mucho más de la velocidad, es decir, de golpear rápido y también potente, pero bueno, de golpear rápido, de ser un poco más imprevisible. Pues bueno, esos deportes, como podéis ver, pues serían boxeo, karate, etcétera, ¿vale? Al final, pues bueno, os he hecho una pequeña recopilación de qué tipo de trabajo quiero que veáis o qué tipo de capacidades son más importantes en un deporte u otro. Las MMA, pues bueno, sería algo medio, ¿no? Porque al final no deja de ser la mezcla, entre comillas, de un deporte de striking y un deporte de lucha. Y luego, pues bueno, todo el tema de wrestling, BJJ y demás, como podéis ver, pues bueno, la fuerza máxima es mucho más importante que lo que sería la velocidad. Y al revés sucede en deportes como el boxeo, el karate y demás, donde la fuerza máxima, pese a que es muy importante, no es tan importante como el aplicar fuerza rápido, ¿vale? Y luego estaría el Muay Thai, lo he puesto en una escala no intermedia, porque está más tirando hacia los deportes de striking, obviamente, sino un poquito superior por el tema del clinch, ¿vale? Al final el tema del clinch requiere algo más de fuerza máxima que lo que serían los deportes como el boxeo, el karate, etcétera, ¿vale? Luego, pasando ya con otro punto clave, evidentemente, que he metido en esta masterclass, que sería los test de rendimiento deportivo, ¿vale? Es decir, nosotros, una frase que me gusta mucho, ¿vale? No se puede mejorar lo que no se mide, ¿vale? Es decir, si no sabemos de qué punto partimos, ¿cómo vamos a saber qué tipo de entrenamiento vamos a tener que hacer para mejorar? ¿Cómo sabemos que nuestro atleta o nosotros mismos somos deportistas más rápidos, somos deportistas más fuertes, somos deportistas en nuestra categoría de peso que destacamos por X cosa, etcétera, ¿vale? Eso al final, si no lo testeamos, no lo podemos saber. Entonces, tenemos que realizar una serie de test que, bueno, os he marcado yo los que utilizo aquí, pues tanto RMs, que sería el porcentaje de fuerza máxima, de fuerzas de tren inferior, de tren superior, ¿vale? Sentadillas, pesos muertos, zancadas o desplantes. Fuerza de tren superior, pues bueno, press de banca, press de hombro, dominadas, remos, este tipo de ejercicios, ¿vale? Calcular la fuerza máxima. A nivel de potencia de tren superior y a nivel de potencia de tren inferior, pues bueno, saltos verticales horizontales, aplicación de fuerza rápida, tanto en saltos a una pierna, a dos piernas, para evitar también esas descompensaciones y demás. Y lo mismo
Para el tren superior, ¿vale? Pues lanzamientos de balón medicinal, tanto tumbados como en posición de guardia de boxeo, lanzamientos de balón medicinal, etcétera. Podemos utilizar para medir todo esto, ¿vale? Sobre todo la parte de potencia y demás, la aplicación de MyJump, ¿vale? El cual es una aplicación, pues bueno, metemos los datos y demás, metemos, por ejemplo, la altura que tenemos, metemos un vídeo y ahí, pues mediante elegir el fotograma de salida, de salida del impulso hacia el momento que los pies dejan de tocar el suelo y luego en el momento que vuelven a tocar los pies el suelo, pues bueno, esa aplicación, si la investigáis y demás, no me quiero centrar mucho en eso, nos da un muy buen indicativo de la potencia de piernas en este caso que tenemos, ¿vale? Y luego, a nivel de intensidad, pues bueno, podemos utilizar, en vez de un test de 1RM, es decir, hacer series, repeticiones hasta que ya demos con el 100% y esa sea la repetición que más podemos levantar, que al final es un poco peligroso, ¿no? Porque siempre someternos a un 1RM nos estamos, pues bueno, levantando el 100% de lo que podemos y evidentemente es algo, tiene riesgo. Yo lo que utilizo es un test de 3RM, ¿vale? En el cual, pues bueno, calculamos el peso máximo que podemos mover a 3 repeticiones y mediante esta pequeña tabla pues podemos calcular aproximadamente cuánto sería nuestro 100%, ¿vale? A partir de ahí, simplemente todo ese tipo todo este tipo de valores que saquemos, ¿vale? Pues evidentemente diseñaremos un plan específico para el deportista, ¿no? Al final pues no es lo mismo un deportista que sea más fuerte en su categoría, que sea más ágil, que sea más rápido, que tenga mejor potencia de piernas. Todo esto, pues bueno, todos los demás tests y demás, por categoría de peso, por ejercicio y demás, lo podréis ver la gente que adquiera el curso completo, ya que ahí, pues bueno, tendréis desglosado absolutamente todos los tests, todo, pues qué parámetros tiene que seguir cada deportista por categoría de peso, etcétera, ¿vale? Y luego a nivel de cardio, pues bueno, tenemos diferentes esfuerzos, tenemos diferentes esfuerzos para medir los diferentes tipos de vías energéticas que tenemos. Y simplemente, pues, bueno, cada uno de ellos que sepáis que tiene una prueba y tiene una interpretación de la prueba, ¿vale? Así a destacar además, intentar que los test, pues bueno, sean bilaterales y unilaterales, es decir, para no tener descompensaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues bueno, existen testes más de generales, existen testes más específicos. Por ejemplo, un test general sería el hacer un intervalo en una cinta y un test más específico, pues hacerlo en un saco, ¿no? Mediante un trabajo intervalico en saco, etcétera, ¿vale? Pasamos ya a los tipos de modelo de planificación deportiva y cuál considero que es para mí el modelo óptimo, ¿vale? Mucha gente quizás aquí no lo conozca, mucha gente sí, el modelo ATR, pero para mí no es un modelo óptimo para los deportes de combate por varias razones, ¿vale? Es decir, en un modelo ATR lo que se trabajan son capacidades estancas, es decir, por ejemplo, durante un mes pues solo voy a trabajar la fuerza máxima, el cardio aeróbico y yo qué sé, la velocidad X. Entonces, eso está bien si tenemos un calendario muy muy marcado y solamente, pues bueno, no vamos a tener diferentes variabilidades y no va a haber otros temas otro tipo de capacidades a trabajar, ¿vale? ¿Qué sucede en los deportes de combate? Bien, no podemos hacer eso por varias razones, ¿vale? Imaginaros vosotros que estáis trabajando solamente la fuerza, tal, no sé qué, y de repente, solo el tema cardiovascular, y de repente tenéis una competición de corto aviso a 2-3 semanas. Pues evidentemente no vais a tener tiempo de preparar durante esas 2-3 semanas todo el tema de potencia, velocidad, todo el tema de trabajo de sistemas energéticos más avanzados, todo el tema de sistemas glucolíticos, alácticos y demás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el modelo de periodización que yo aconsejo, ¿vale? Se llamaría el modelo conjugado, concurrente, depende un poco de la bibliografía, dirán una cosa o dirán otra, pero es un modelo en el cual se trabajan todas las capacidades durante todo el tiempo, es decir, trabajaremos fuerza, potencia y velocidad durante toda la planificación, simplemente lo que va a cambiar es el enfoque, ¿vale? Es decir, pues en una fase más lejos de la competición, pues trabajaremos más la fuerza o le daremos más prioridad a la fuerza, luego pasaremos a darle prioridad a la potencia y luego a la velocidad, ¿vale? Y lo mismo sucede con los sistemas energéticos o con la parte del conditioning, ¿vale? Pues veis un poco qué tipo de capacidades o sistemas energéticos vamos a darle prioridad, pero nunca vamos a dejar de lado. Por ejemplo, en una primera fase de 4 semanas, la prioridad va a ser la capacidad aeróbica, la resistencia a base y demás, pero eso no significa que no vayamos a meter de vez en cuando intervalos pues, del sistema láctico, de la potencia anaeróbica láctica, etc. ¿vale? Entonces, de esta manera, al igual que mejoramos todo al mismo tiempo, evidentemente priorizando unas cosas más que otras, lo que sucede es que, bueno, vamos a estar mucho más preparados ante una pelea de corto aviso, vamos a estar mucho más preparados ante cualquier situación, incluso en los propios sparrings, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final no vamos a sacrificar absolutamente nada y yo lo considero
la mejor manera de entrenar, ¿vale? Después, ya pasando en esta masterclass gratuita, la parte de nutrición, pues bueno, ¿cuánto peso recortar? Que es la pregunta un poco que todo el mundo se hace, ¿no? En este mundillo. Entonces, para las personas que se pesen el mismo día del pesaje, recomiendo no perder más de un 5% en esa semana de la pelea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si competimos en 70 kilos, yo recomiendo pues que ya estemos ahí mucho en los 74 kilos antes de la semana, la semana esa previa a la pelea, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vamos a tener el tiempo suficiente para recuperarnos si deshidratamos, si bajamos glucógeno, etcétera, ¿vale? Porque no es como un profesional que dispone de mucho más tiempo para recuperarse bien y se puede deshidratar mucho más porque no va a competir automáticamente después o unas horas después del pesaje, ¿vale? En el tema profesional, pues bueno, tenemos una gráfica muy interesante que nos ofrece la UFC, que es un estudio que, bueno, recién se ha hecho ahora a finales de 2022, en los cuales, pues bueno, yo recomiendo que la semana de la pelea no se baje más de un 10%, podemos bajar hasta un 10%, es decir, si pesamos 80 kilos o tenemos que pesar 80 kilos, pues bueno, estar en un máximo una semana antes del pesaje de 88 kilos, aunque ya me parecería bastante excesivo. Y bueno, ¿cuánto peso recortan en los últimos 3 días a un pesaje los deportistas profesionales? Pues bueno, como veis ahí, desde 72 horas antes hasta el pesaje pueden recortar hasta casi un 7%, lo cual es una burrada. 42 horas antes un 6%, que sigue siendo una auténtica locura, y 24 horas antes pueden recortar hasta casi un 4, un 5% del peso corporal, ¿vale? Esto tiene una desviación estándar de 2,3, 2,9%, pero la media sale esa, ¿vale? Hay gente que pues recorta más, por ejemplo, Alex Pereira, etcétera, ¿vale? Y bueno, ¿cuánto peso rebotan los peleadores? Pues bueno, de media cerca de un 10%, ¿vale? Desde el pesaje hasta la competición, lo cual es una locura. Más aún si tenemos en cuenta que hay una desviación estándar de un 4%. Eso quiere decir que algún animal, pues bueno, rebota cerca de un 15% de su peso en cuestión de nada, de un día y poco, desde el pesaje hasta la competición. Seguramente sea un caso estilo Alex Pereira o algún tipo de cosas así, ¿vale? Entonces, simplemente parámetros que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Para no pasarse ni de broma de esos porcentajes de pérdida porque, bueno, puede suponer un riesgo para la salud, etcétera. Encima tener en cuenta que estos testes estos estudios están hechos en gente profesional de UFC que tiene médicos encima, que tiene nutricionistas encima, que tiene gente encima. No lo hagáis por vuestros medios porque es muy peligroso, ¿vale? Entonces, simplemente, ya para terminar con esta masterclass gratuita, pues bueno, tenemos el tema de las cargas de agua. ¿Cómo vamos a organizar una carga de agua? ¿Y qué supone una carga de agua para la deshidratación de deportes de combate? ¿Y por qué es mucho mejor que hacer una deshidratación de peso? Pues la clásica, ¿no? De empezar a recortar el agua días antes. Como veis aquí, los días antes, 3-4 días antes del pesaje, o incluso 5 días antes, empezaríamos. He puesto el lunes, pero bueno, podríamos empezarlo el domingo, ¿vale? Domingo y lunes del domingo a miércoles, imaginaros, meteríamos una gran cantidad de líquido en el cuerpo para generar un efecto esponja, ¿vale? Es decir, bebes mucho, meas mucho. ¿Qué pasa? Que luego el jueves ya bajaríamos el litraje, ¿no? O la cantidad de agua que vamos a ingerir. Y lo que sucede es que, pues bueno, bebes mucho, meas mucho, dejas de beber y sigues meando mucho. Entonces ahí es cuando se ocurre la bajada de peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo ese líquido que habíamos metido nos estamos llevando ese líquido más todo el líquido que tendríamos ya, más líquido extra que nos estamos llevando, ¿vale? Entonces eso lo que supone es una potencial mejora en dos aspectos. Uno, vamos a recortar más peso y otro, vamos a estar sin beber mucho menos tiempo del que estaríamos si hiciéramos una descarga de agua tradicional, ¿no? Entonces simplemente vamos a estar alrededor de 24 horas pues bebiendo solamente un litro, lo cual pues bueno, es mucho más aguantable que estar 4 o 5 días sin beber apenas nada. Y luego a partir de ahí, pues bueno, sería 0 litros entre comillas hasta el pesaje, ¿vale? En el cual, pues bueno, vamos viendo si se pueden dar pequeños tragos en base un poco al peso que tengamos y la marca bueno, y lo que tengamos de margen hasta ese pesaje, ¿vale? Aproximadamente tenemos que meter pues los días 1, 2 y 3 previos al pesaje cerca de 100 mililitros por kilo de peso. Para una persona de 70 kilos, pues cerca de 7 litros, perdón. Y luego los días 4 y 5, pues eso, entre 10, 15 mililitros por kilo de peso, cerca de unos medio litro, un litro aproximadamente, ¿vale? De esa manera, ya te digo, vamos a drenar el agua que estamos ya ingiriendo mediante la carga de agua y vamos a drenar también agua que ya teníamos de antes, por lo tanto el proceso va a ser mucho más sencillo.
También destacar que, pues bueno, que sepáis que dentro de lo que es la deshidratación juega un papel muy importante el glucógeno muscular, es decir, los hidratos. Al final, cada gramo de hidrato tiene 3 gramos de agua de por sí como depósito, ¿no? Entonces, si nos conseguimos quitar, imaginaros, 100 gramos de hidratos, vamos a quitarnos otros 300 gramos extra de agua, ¿vale? Simplemente por un efecto compuesto que tiene. Por lo tanto, una pérdida de glucógeno y un correcto vacío de los depósitos de glucógeno, que podemos incluso acumular 500 gramos de glucógeno, pues nos puede hacer perder otro kilo y medio extra de agua, ¿vale? Esto es algo que, bueno, tratamos mucho más en profundidad en el curso, el tema del glucógeno, el tema del contenido intestinal, el tema de las sales y demás, pero que sepáis que, bueno, no solo es el agua, sino que hay otros muchos factores que nos pueden ayudar con esa deshidratación. Así que nada, os espero que os haya gustado la clase gratuita y bueno, ya sabéis que, bueno, tenéis aquí toda la información del contenido del curso, me podéis preguntar por privado el tema de precios, que sepáis que está con una oferta y espero que, bueno, hayáis aprendido algo con esta masterclass gratuita que con tanto cariño he creado. Y lo dicho, la gente que esté interesada y que realmente le apasione este mundo y quiera, incluso, pues no tiene por qué ser un preparador, sino para él mismo o para sus deportistas, preparar físicamente y nutricionalmente de la mejor manera posible, que sepáis lo dicho, que tenéis el curso de oferta y que cualquier duda, cualquier pregunta, pues bueno, me podéis consultar, tema de planificación, tema de dudas, etcétera. Así que nada, espero que realmente de corazón que os haya gustado la clase, que os haya aportado valor y nos vemos en el canal de Instagram. Un saludo a todos.